Ahora voy a entrevistar a un compañero nuestro, David Reyes, dirigente estudiantil y de Impulso Socialista, la sección de la Liga Internacional Socialista en Colombia. Hola David, ¿nos podrías contar cómo ha sido el gobierno del derechista Iván Duque y qué medidas ha tomado en medio de esta crisis económica y pandémica? Primero, pues saludar a los y las camaradas de la Liga Internacional Socialista que siguen esta intervención y a los demás que vienen acompañando pues este espacio de panorama internacional. Lo primero es que el gobierno de Duque llega en un panorama muy complejo para la burguesía nacional debido a que antes, en todo el proceso del gobierno de Santos, hubo una fragmentación en la clase burguesa que dividió el proceso, por decirlo a muy grandes rasgos, en dos características concretas al interior de la burguesía. Un sector que basa las formas de acumulación de capital en lo que son las rentas sobre el suelo, es decir, la explotación mineroenergética, la explotación también de cultivos de narcotráfico y corrupción, que eso es más que todo lo que hoy las formas como la mayoría de la burguesía colombiana concentra riqueza, y ese sector es uno de los sectores más reaccionarios, más conservadores, más misóginos y que tienen prácticas fascistas ya incorporadas en gobiernos anteriores, como es el uribismo y lo que hoy se llama el centro democrático. Y una burguesía que ha buscado la forma de modificar esas formas de acumulación a través de la apertura de los sectores económicos hacia el capital financiero, que prácticamente eso fue lo que representó el gobierno de Santos a través del acuerdo de paz con las FARC, y esos dos proyectos se chocan en lo que serían en las elecciones presidenciales del 2018 y genera cierta debilidad al interior de la clase burguesa que permitió a un proyecto de centro que es el que hoy es la Colombia Humana, cuyo máximo representante es Gustavo Petro. Con esa realidad llega un poco el gobierno de Duque, con esa crisis política de la burguesía, y también con lo que serían los primeros rezagos de la crisis económica del 2018 que se traslada a nuestros países latinoamericanos y que empiezan a mostrar las consecuencias que han traído sobre la clase trabajadora, principalmente pues las políticas de austeridad económica que muy comúnmente se conocen en Latinoamérica como de ajuste, orientadas por el Fondo Monetario Internacional, y que eso llegaba pues Duque con un problema económico muy grande, con dos tareas principales para nosotros que son muy claves. La primera es impedir de que esas formas de acumulación de capital tradicionales basadas en la explotación del suelo, el narcotráfico y la corrupción se disiparan, y por otro lado, implementar o llevar a cabo una serie de políticas orientadas por el Fondo Monetario Internacional para seguir profundizando el modelo neoliberal en el país y rescatar o por lo menos apaciguar la crisis económica que se ha venido anunciando desde el 2008 por las mismas, desde el 2018, perdón, por estas mismas entidades. Entonces, con esa realidad llega Duque, con esas tareas llega principalmente, pero también se encuentra con un momento de acumulación de la lucha al interior del movimiento social en Colombia, que viene con esta carga que le ha impuesto la burguesía colombiana a través de estas políticas neoliberales, y que en un momento se concentra y Duque llega al poder recibido con uno de los paros nacionales estudiantiles más grandes en la historia del movimiento estudiantil, provocado por la desfinanciación de la educación superior pública en Colombia. Llega el gobierno, se recibe con este paro nacional y no le ha permitido llevar a cabo pues el programa político con el cual fue elegido, y era poder implementar estas reformas de carácter estructural que buscaran garantizar los intereses de la clase dominante en Colombia, y que ese ha sido el transcurrir después del paro nacional estudiantil. En 2000, principios de 2019 llegan un paro indígena y después lo que sería el 21N se carga con un paro, como un escenario de movilización muy fuerte, que fue producto también de todo lo que ha venido pasando en Latinoamérica. Entonces este gobierno no ha tenido fácil el escenario, políticamente ha tenido fuertes debilidades, hoy es uno de los proyectos de gobierno más desfavorables en la historia del país, hoy tiene el 70% de desfavorabilidad, más o menos un poco es el panorama con el cual ha venido manejando el gobierno de turno, y que ha tenido que utilizar una herramienta sí o sí, que ha sido histórica en gobiernos de ultraderecha en el país, y es que
tener que implementar políticas en contra de los derechos de la mayoría de la población, de la clase trabajadora, le ha tocado también aumentar las políticas de represión estatal y de persecución política con la nueva oleada de la consolidación nuevamente del fenómeno del paramilitarismo, que es una de las cosas con las cuales los gobiernos de este tinte de ultraderecha tratan de apaciguar la lucha social en Colombia. ¿Cómo se ha manejado esto en pandemia? La cosa no ha sido distinta que lo que se ha venido implementando a nivel mundial, es la misma línea, está por encima de la economía que de los derechos sociales y principalmente nosotros caracterizamos la ejecución del gobierno de Duque como en tres políticas esenciales. La primera es una política de salvamento al capital financiero, le han inyectado más de 270 millones de dólares a liquidez del sector financiero. Esa es como la primera política general, no renta mucho lo que ha pasado en Latinoamérica. La segunda es que volvieron la pandemia un negocio y trataron de darle salidas como al 80% de la población, donde se configuran pues esas llamadas clases medias y la clase pobre como tal, como según las categorías burguesas, a través de cupos de endeudamiento, de créditos, plenamente un negocio para el sector financiero y una última política que ha sido de mantener al margen pues al sector más precarizado en Colombia, que es el 20% de la población, con esas políticas llamadas asistencialistas que se aplicaron en Venezuela, que se aplicaron también en Chile, para poder contener esa población a través de ese tipo de políticas. Vos nos hablabas del paro del 21. ¿Podés profundizar sobre qué pasó el 21 y por qué se habla de que este paro fue histórico? Sí, no, lo que fue el paro del 21 de noviembre del año pasado, desde nuestra perspectiva, hubo dos elementos que, o por lo menos dos cosas que lo pusieron a flote y a tono, como decís, de la movilización latinoamericana. Y uno son esos factores externos, es decir, la lucha de clases que se vino levantando en Latinoamérica, principalmente lo que pasó en Ecuador contra Lenín Moreno y lo que pasó la rebelión chilena contra Piñera. Eso fue un elemento muy importante para que en Colombia se pudiera levantar ese proceso. Y el otro tiene que ver con la agudización de las condiciones de vida de la población en Colombia y el descontento generalizado que había frente a los gobiernos tradicionales, que principalmente sus políticas estaban direccionadas a el 1% de la población en Colombia. Entonces, al momento de pasar ese proceso latinoamericano y Duque pone en pie una serie de políticas orientadas por el Fondo Monetario Internacional, que aquí también se le dio esa categoría de paquetazo, fue lo que impulsó ese proceso del 21N, inicialmente convocado por los sectores, las centrales obreras y algunos sectores alternativos de centro en Colombia, que fue lo del 21N. Además de eso, pues esta movilización también fue también lo que condensó en los dos paros anteriores, el paro estudiantil del 2018, el paro indígena, y que acumuló fuerzas para que el 21N, esta gran intensidad de descontento generalizado en Colombia, se condensara y levantara. Fue uno de los procesos más históricos, como lo hemos reseñado, desde el paro cívico del 77, desde los 70 en Colombia, perdón, no había tenido tanta incidencia un proceso de movilización y los sindicatos cumplieron un papel muy importante desde nuestra perspectiva, muy similar a lo que fue el Frente Amplio en Chile con el proceso de movilización por la Asamblea Constituyente y una política plenamente de poner a la defensiva al movimiento de masas y plantear unas políticas de consolidación de clases, convocando un escenario de negociación con el gobierno, cuando en el momento en las calles había la suficientemente fuerza para proyectar un escenario de lucha mucho más radical. Frente a la traición que ejerció pues ese sector de la burocracia en ese proceso de movilización histórica, surgió un sector alternativo con un programa mucho más radical, que nos configuramos a través de tres puntos esenciales, que era en contra de la burocracia sindical, en contra del paquetazo de Duque y por un paro nacional indefinido de la producción, que nos terminó constituyendo una fuerza que hoy se denomina el Bloque por el Paro Nacional Indefinido, que con ese espacio hemos venido disputando al interior del movimiento social y esperamos que este sea el camino para poder construir una alternativa real a lo que hoy nos plantea estas direcciones tradicionales en el país. El movimiento estudiantil ha estado al frente de las principales luchas desde hace ya bastante tiempo. ¿Me podés contar cuál es la situación actual de la juventud y en particular la lucha que están llevando adelante ustedes?
Y hoy la juventud colombiana está totalmente precarizada. Los índices de informalidad laboral en Colombia son casi el 70% y más de la mitad de esa informalidad corresponde a la juventud colombiana. Esa juventud también es la que mayoritariamente accede a la educación superior en Colombia y tiene esa disyuntiva entre trabajo y estudio. Y producto de la pandemia, pues esas condiciones se han perpetuado porque el sector informal es el más afectado, el que no puede salir a buscarse el diario, y estas condiciones económicas han hecho pues que la juventud que accede a la educación superior se vea entre esa disyuntiva, entre comer o matricular el semestre. Y bajo esta disyuntiva se levantó pues la bandera de la necesidad de exigirle al gobierno nacional la garantía de matrícula cero para el próximo semestre educativo. Lo que vemos ahí desde nuestra perspectiva es que esta apertura, esta lucha que se ha dado en marco de pandemia, también es una fuerte oportunidad para volver a reagrupar el movimiento estudiantil en Colombia. Ese es el panorama que hoy enfrentamos. Afortunadamente han habido sectores que han decidido darle una vuelta a la reducción institucional que le han dado a la lucha las organizaciones tradicionales en Colombia, y hemos estado en dinámicas de movilización, siguen de carácter espontáneo, producto también de que el movimiento estudiantil es extremadamente vital, siempre ha estado en constante movimiento en todas las coyunturas que han surgido en Colombia. En ese camino estamos, en la necesidad de reagrupar, en la necesidad de poner la discusión de que no es simplemente la matrícula cero, sino que la gratuidad educativa en, la educación, en lo público es totalmente viable y que hay recursos para ello, y que ahí estamos tratando de proponer un escenario distinto para no cometer los mismos errores a los cuales nos han llevado las direcciones tradicionales del movimiento estudiantil. Por último, ¿me podés contar cómo ha sido el proceso que los llevó a constituir Impulso Socialista, la sección de la LIS, allí en Colombia? Sí, la construcción de Impulso Socialista como espacio fundacional o embrionario de la constitución de un partido en Colombia, acompañado con el proyecto que ha impulsado la LIS a nivel internacional de construir organizaciones revolucionarias en el mundo, no ha sido una tarea fácil porque las dinámicas políticas en Colombia son muy complejas y diversas. Aquí hay fuerte hostilidad hacia la concepción de partido revolucionario, producto también pues de lo que ha sido la lucha histórica en este país, a lo que han llevado los proyectos supuestamente revolucionarios en Colombia, como el tema de los proyectos guerrilleros, el tema también del Partido Comunista, pues su gran influencia que tuvo la URSS impidió y que hoy impide que haya un proceso real y revolucionario en Colombia. Entonces esta construcción no ha sido muy fácil, ya llevamos un año y medio levantando este proyecto, pero afortunadamente la lucha de clases nos ha abierto una ventana para poder construir partido, y aquí estamos trabajando codo a codo con la Liga Internacional Socialista, buscando un proyecto unificador que nos permita tener una incidencia real en la lucha de clases, y pues seguiremos aquí construyendo con las complejidades, pero convencidos y convencidas de que este es el camino por el cual debe transitar el proceso de lucha en Colombia. Yo quisiera agregar por último a los y las camaradas de la Liga y los otros sectores que han venido acompañando este programa, de que tenemos una gran oportunidad histórica en el marco de esta crisis capitalista, imperialista, de poder forjar estructuras organizativas revolucionarias en cada uno de nuestros países. Y que esta oportunidad no la podemos perder y que es necesario empezar a construir y seguir luchando no simplemente contra el capitalismo, sino también contra el reformismo y estos proyectos socialdemócratas que no han permitido de que podamos volver a tener esa dinámica de lucha que se vivió en el siglo XX, que todavía sigue latente y que necesitamos volver a levantar si en nuestro panorama está la revolución socialista. Entonces la invitación es esa, que tenemos una gran oportunidad, y pues un ejemplo de eso es este país, que en medio de la represión, del auge del paramilitarismo, hemos venido constituyendo una fuerza que tiene una legitimidad importante en el movimiento estudiantil, y que esperamos que podamos seguir luchando y peleando codo a codo con todos los y todas las camaradas que nos escuchan hoy. Muchas gracias, David. Desde acá vamos a seguir con todo impulsando la solidaridad con la lucha estudiantil que se está desarrollando en estos momentos.